¿Cómo están, jóvenes? Vamos a realizar la explicación del contenido número 2, la creación poética en nuestra cultura y diversidad. Primero vamos a entender qué es poema y qué es poesía para entender la diferencia que existe entre ambas producciones. Poema es la composición poética, la forma, el construir un escrito en base a una situación o tema específico. El escritor, el poeta, va a crear su poema tomando en cuenta un tema, un objeto lírico, y es todo lo que se va a registrar en un soporte escrito. La poesía, sin embargo, es la expresión poética de ese poema. El poema es lo escrito, lo plasmado en un soporte. La poesía es la expresión, la interpretación poética de un poema creado, tomando en cuenta el contenido para su interpretación, para que se pueda trabajar la musicalidad, el ritmo y la expresión tanto gestual y corporal. Eso es poesía y poema, y debemos entender la diferencia entre ambos. En la composición poética se debe tomar en cuenta diferentes aspectos importantes para su creación. Está el yo poético, el tema, la métrica, la rima y el verso. ¿Qué es el yo poético? El yo poético es la voz del poema, un ser abstracto, puede ser un hombre, una mujer, un sentimiento de sufrimiento o de felicidad, etc. No debemos confundir al yo poético con el que está escribiendo el tema. El yo poético se refiere específicamente al sujeto que está tomándose en cuenta para la situación que se está expresando en el poema. Por ejemplo, puede ser un hombre quien expresa su sentimiento de amor hacia su pareja, puede ser la situación de la naturaleza, un sentimiento de enojo, un sentimiento de alegría. Esas situaciones se las conoce como el yo poético en la producción del poema. Vuelvo a recalcar, no debe confundirse con el escritor, son totalmente diferentes. El tema o tópico es el objeto lírico, es aquello de lo que trata el poema, es el tema que se está utilizando para poder crear el poema, de lo que va a tratar. Pueden ser temas, por ejemplo, de la vida, del tiempo, de la muerte, del amor, etc. Tenemos aquí un ejemplo, es un fragmento del poema de Félix Reyes Ortiz que titula Dolora. En este poema se puede identificar tanto el yo poético como el tema o tópico. El yo poético es un hombre, es un sujeto quien le expresa su sentimiento de amor a su amada. Es esa persona dentro del poema quien está expresándole el sentimiento de amor a su amada. Cuando dice, cuando sucumba paloma mía, por ejemplo, es alguien que le está hablando a su amada, ¿verdad? Entonces ese alguien es un hombre, un sujeto. El tema o tópico que trata este poema es la melancolía frente a la muerte, un sentimiento de melancolía frente a una situación de muerte que está enfrentando ese sujeto, que en este caso es el yo poético. Como podrán entender, no tiene nada que ver el yo poético con el escritor. El escritor ha creado el poema, pero el yo poético está dentro del poema, como también el tema o tópico. El verso es otro elemento importante para la creación de poemas. Este es un conjunto de palabras escritas en una sola línea. Son líneas cortas, que pueden ser frases u oraciones, que tienen sonoridad específica. Lo que permite generar el verso es la musicalidad, esa sonoridad en el poema para permitir que la poesía ya en su interpretación sea agradable, sea bella y sea amena. En el verso, por ejemplo, debemos tomar en cuenta diferentes aspectos que las nombran. Los versos tienen sus diferentes denominativos, adquieren un denominativo específico, ¿ya? Por ejemplo, en el poema Dolora, en este fragmento estamos manejando 2 estrofas. Los versos van a componer estrofas. En cada estrofa tenemos 4 versos. Por lo tanto, este fragmento de Dolora está compuesto por 8 versos. Como había indicado anteriormente, los versos por estrofas adquieren un denominativo específico. Existen estrofas, que están compuestos por 2 versos. Estos se llaman pareados. Las estrofas que tienen 3 versos se llaman tercetos. Los que tienen 4 versos pueden llamarse cuartetos si es que tienen una cantidad de sílabas como endecasílabos.
Pueden llamarse también redondilla si la cantidad de sílabas de esos versos son octosílabos, es decir, 8 sílabas. Pueden llamarse serpentecio cuando también tiene 4 versos, pero como endecasílabos. Cuarteta cuando son octosílabos también, y también tiene 4 versos. Están los quintetos de 5 versos, la lira de 5 versos, pero que tiene 3 heptasílabos, es decir, 3 versos que tienen 7 sílabas y 2 que son endecasílabos. Está la octava real, que tiene 8 versos, y el soneto, que tiene 14 versos. En esencia, el número de los versos por estrofa va a permitir que esa estrofa lleve un denominativo de acuerdo a lo que se ha explicado. La métrica en el poema es la que le va a permitir tener esa sonoridad, esa musicalidad al momento de su interpretación. Generalmente a través de rimas se puede entender, identificar y delimitar la métrica en un poema. Para el análisis de la métrica es necesario saber que los versos se dividen de acuerdo al número de sílabas. Siempre van a dividirse de acuerdo al número de sílabas los versos, y eso va a permitir generar o entender cuál es su métrica. Y también debemos tomar en cuenta las licencias poéticas que permiten la división de las sílabas en cada verso. Según la suma de sílabas en cada verso, podemos clasificarlos estos en arte menor, en arte mayor también. Los poemas que están creados en arte menor son los que tienen entre 2 sílabas cada verso hasta 8 sílabas cada verso. Los que forman parte de arte mayor, los poemas de arte mayor, son los que están creados por versos de 9 sílabas hasta los versos alejandrinos, que son los que tienen 14 sílabas. La rima. La rima es la repetición de sonidos al interior del poema. Se divide en asonante y consonante. ¿A qué se refieren estos dos? La rima, al brindarle al poema y al permitir que la métrica se pueda entender, le brinda al poema esa musicalidad, esa sonoridad que necesita para su interpretación. Está la rima asonante. La rima asonante es la repetición de sonidos, de vocales, en la última sílaba de cada verso. Cada verso, en la última palabra que tiene, está compuesta utiliza de cierta manera vocales, una vocal acentuada y una vocal que no es acentuada. No hay coincidencia de la finalización de las palabras, es decir, de la última sílaba. Eso no existe en las rimas asonantes. ¿Cómo se crea la rima asonante en este caso? Cuando la última palabra de cada verso va a coincidir entre la vocal fuerte, como en este caso, noches, su vocal acentuada es la O y la otra vocal es la E. Esta palabra de este verso coincide en vocales con el tercer verso, orbe. Noches, orbe. No hay coincidencia de sonidos en la finalización de cada sílaba. Lo que coincide son las vocales. Vocal acentuada de noches O, vocal acentuada de orbe O. Y la vocal E es la vocal que no es acentuada y de la misma coincide con la última palabra del tercer verso. Lo mismo pasa con el segundo verso y el cuarto verso. En las sílabas asonantes no existe una coincidencia específica, notoria o textual de la terminación de cada verso, sino la repetición de sonidos de las vocales de la finalización de cada verso. La rima consonante, sin embargo, es la repetición de sonidos de vocales y consonantes en la última sílaba de cada verso. En este caso, la rima es mucho más explícita, tanto de manera textual como también en su fonética. Por ejemplo, en este verso dice, si te postran 10 veces, te levantas. Otras 10, otras 100, otras 500. No han de ser tus caídas tan violentas, ni tampoco, por ley, han de ser tantas. Esta estrofa está compuesta por 4 versos. El primer verso termina con la sílaba antas en la palabra levantas. Esta terminación de este verso coincide con el cuarto verso, de la estrofa, tantas.
Si te postran 10 veces, te levantas, ni tampoco por ley han de ser tantas. Como podrán ver, la coincidencia es mucho más explícita del primero y el cuarto verso, del segundo y el tercer verso. El orden no siempre va a ser así. Puede ser que coincidan el primer verso con el segundo verso, el tercer verso con el cuarto, o el primero con el tercero y el segundo con el cuarto. Eso depende del escritor. Pero cuando la rima es de esta manera, existe una repetición de sonidos, se la considera como rima consonante. Aquí tenemos otro ejemplo. Esto pertenece a la poesía moderna. En la poesía moderna, la rima consonante y asonante para la métrica ya no se la utiliza de la misma manera que en la poesía clásica. Por lo tanto, estos son considerados versos blancos. No existe una rima ni asonante ni consonante, ¿ya? Por ejemplo, vamos a leer una estrofa del poema El Chapaco Alzao de Óscar Alfaro. Yo soy como un árbol pegado a la tierra, y nadie me arranca el pago en que vivo. Tengo un poncho verde lo mismo que el campo, y llevo una faja plateada del río. Se puede ver que en la terminación de cada verso no existe coincidencia, ni en vocales para ser asonante, ni en la repetición de vocales, ni tampoco coincidencia en la finalización de cada verso para el sonido que ésta representaría. No hay tal. En este caso, estos versos son considerados como versos blancos. No existe rima asonante ni consonante. Las licencias poéticas permiten entender, demostrar y analizar la métrica del poema. Para poder manejar el silabeo poético, para poder silabear un verso determinado de un poema determinado, debemos utilizar diferentes licencias poéticas. Estas licencias son la sinalefa, la diéresis y la sinéresis. Vamos a empezar hablando por la sinalefa. La sinalefa es un recurso que nos permite unir en una sola sílaba métrica la última sílaba de una palabra que ha acabado en una vocal y la primera sílaba de la otra palabra que le sigue que está empezando en una vocal. A diferencia de las normas morfológicas de la palabra, donde se deben separar palabra por palabra en sílabas determinadas, esa norma no se aplica en la poesía, por eso existen las licencias del poema, ¿ya? Y la sinalefa es un claro ejemplo de tal. ¿Qué pasa en la sinalefa? Vamos a unir en una sola sílaba la última sílaba de una palabra que haya terminado en una vocal. Por ejemplo, hacia termina en A. La siguiente palabra es otra vocal y la primera sílaba de la otra palabra también es una vocal. Aquí tenemos la unión de 3 vocales o la coincidencia de 3 vocales. Final y principal o inicial. Por lo tanto, haciendo uso de la sinalefa, vamos a unir las vocales o las sílabas finales e iniciales para formar una sola sílaba. Vamos a ir a un ejemplo más adelante. La diéresis es otra licencia del poema. Esta consiste en deshacer un diptongo para convertirlo en 2 sílabas. Como sabemos, en el estudio del lenguaje y de las palabras, los diptongos jamás se separan. Es la unión de una vocal débil y una vocal fuerte, pero nunca se separan, siempre van a ir unidas. Por eso es un diptongo. Pero en el poema, la diéresis, al ser una licencia del poema, va a permitir o va a hacer que ese diptongo se deshaga, ¿ya? Y se pueda separar, convirtiéndolo en 2 sílabas. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un verso que está separado en sílabas. Y en la última palabra, Elías, hay un diptongo. Pero como estamos utilizando la diéresis, ese diptongo se separa. Y por lo tanto se crean 2 sílabas. La sinéresis. Esta sinéresis, como licencia del poema, consiste en convertir un hiato en diptongo. Es todo lo contrario a la diéresis. El hiato en las normas del lenguaje, normas gramaticales del lenguaje, se separan. Porque la vocal débil, que está unida con la vocal fuerte, lleva tilde. Entonces eso hace que se pueda crear un hiato y estos deben separarse siempre. Sin embargo, en el poema, al utilizar las licencias poéticas, el hiato se va a convertir en un diptongo cuando utilizamos la sinéresis. ¿Y qué va a pasar ahí? El hiato entonces ya no se va a separar.
Por ejemplo, aquí tenemos dos hiatos en este verso que ya está separado en sílabas. La primera palabra que tiene hiato es héroe y la otra es poesía. Héroe tiene un hiato que es roe. E. Debería separarse gramaticalmente hablando. Sin embargo, como estamos manejando la sinéresis, ese hiato se vuelve diptongo y ya no se separa. Lo mismo pasa con poesía. Vamos a los ejemplos para poder entender mejor estas licencias del poema. La sinalefa. Habíamos dicho que la sinalefa va a permitir que la última sílaba de una palabra en el verso que haya terminado en vocal pueda unirse cuando la palabra que continúa empieza en vocal. Entonces ambas van a formar una sola sílaba. Tenemos aquí un ejemplo de un verso. Dice: estaba echado yo en la tierra enfrente. Vamos a separar en sílabas este verso. Estaba es ta, va. Pero como podrán ver, la última sílaba de la palabra estaba de este verso termina en vocal, ¿verdad? Y la otra palabra que le continúa, que es echado, empieza con vocal. Por lo tanto, hay una coincidencia, un choque de vocales. ¿Qué va a hacer eso? Va a permitir que estas vocales, esta sílaba final y esta sílaba inicial se vuelvan una sola sílaba a causa de la coincidencia de la última vocal y de la primera vocal de la otra palabra. Por lo tanto, aquí ya no hay dos sílabas, solamente hay una sílaba. Cha, do, yo, en. Aquí hay otro caso. Yo es una palabra que forma una sílaba suelta. En es otra palabra que forma otra sílaba suelta, pero yo termina en vocal, en comienza en vocal. ¿Qué va a pasar aquí? Vamos a utilizar la sinalefa, es decir, vamos a unir ambas sílabas para formar una sola sílaba. En este caso sería yo en. La tierra. Tierra termina en vocal y fíjense que enfrente también comienza en vocal. Por lo tanto, aquí hay otra sinalefa. ¿Qué va a hacer esto? Que la última sílaba de tierra, de la palabra tierra, al terminar en vocal, se una con la primera sílaba de enfrente que comienza en vocal. Por lo tanto, estas dos sílabas ya no van a ser dos, sino se van a convertir en una sola sílaba. ¿Cuántas sílabas tendrá entonces este verso? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Este verso tiene 11 sílabas porque hemos manejado la sinalefa. Diéresis. ¿Qué es la diéresis? Dijimos que la diéresis va a hacer que un diptongo que se pueda ubicar en un verso determinado se separe, porque esta licencia poética así lo permite, ¿ya? Veamos cómo se trabaja esta situación. Este verso de ejemplo que vamos a manejar dice: y cuando llegue el día del último viaje, vamos a separarlo en sílabas. Y, cuando, llegue, el. Aquí hay una coincidencia y un choque de vocales. ¿Qué vamos a aplicar aquí? Una sinalefa, ¿verdad? No tenemos que olvidarnos de eso. Continuamos. Día del último viaje. Viaje tiene diptongo. Aquí hay la unión de una vocal débil I y una vocal fuerte A. Aquí hay un diptongo. Pero la diéresis lo que va a hacer es que este diptongo se separe y por lo tanto se van a crear dos sílabas. Vi, una sílaba. A, otra sílaba. G, otra sílaba. Este verso tiene 14 sílabas. La sinéresis, sin embargo, es lo contrario. En este caso vamos a aplicar esta licencia poética sinéresis cuando en el verso encontramos un hiato. Los hiatos normalmente se van a separar, pero como estamos hablando de poema y sus licencias, en este caso la sinéresis, ese hiato ya no se van a separar. Se va a formar solamente como una sílaba. El verso que vamos a utilizar como ejemplo dice: álzala, gorjeador, alta en volandas. Alzala, 3 sílabas. Gorjeador. Aquí, en gorjeador, hay un hiato.
la unión de estas dos vocales fuertes, E, A, que en la normativa gramatical, normalmente hablando, estas deberían de separarse. Pero como estamos hablando de la sinéresis, ya no se van a separar. Y se van a formar o quedar como una sola sílaba. Gor, gea, dor. Al. Aquí hay una sinalefa. Alta, termina en vocal, en, comienza en vocal. Alta en volandas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a utilizar en el caso de las licencias poéticas. La sinalefa, cuando une vocales finales e iniciales de la palabra. La diéresis, cuando un diptongo se convierte en un hiato para poder separarse. Y la sinéresis, cuando existen hiatos en el verso que ya no se van a separar y simplemente se van a quedar en una sola sílaba. Espero se haya podido comprender de mejor manera este contenido número 2 y podamos realizar las actividades de la mejor manera posible. Muchas gracias por su atención.